Muy buenos días. Aleluya. Cristo ha resucitado. Es el principal acontecimiento de nuestra fe. Por eso se dice aleluya, aleluya, alegría, fiesta. Para reflexionar sobre la Pascua de Resurrección, sobre la Pascua en sí, sobre la resurrección, qué mejor que acudir a la Sagrada Escritura, a la Biblia, a la Palabra de Dios, a la fuente. Y como siempre tenemos la valiosísima, invaluable en realidad, colaboración de siempre, de hace muchos años, del presbítero doctor César Neri Villagra Cantero, doctor en Biblia. César, buenos días. Gracias por estar una vez más con nosotros en el programa. Buen día, Roque. Un gusto compartir contigo y feliz Pascua de Resurrección. Feliz Pascua de Resurrección. Pascua. Parecería que toda la historia de la salvación en la Biblia estaba encaminada para este acontecimiento o no es tan así, o se fue tejiendo nomás eso a lo largo de los textos bíblicos hasta llegar a los relatos de la resurrección en los evangelios. Y en realidad, desde el momento en que Dios sale de sí mismo por amor y crea a la humanidad, hay todo un proyecto de llevar a toda la humanidad al descanso de Dios. Entonces, Dios dice que descansó al séptimo día después de la creación. Los rabinos dicen que Dios no descansó al séptimo día, sino que llevó la creación a su descanso. Es decir, salió de sí mismo, Él se volvió vulnerable. Todo quien ama se vuelve vulnerable. Dios se vuelve vulnerable. Y entonces sale de sí porque tiene un plan para salvarle a esta criatura que ha creado, que también es vulnerable. Es vulnerable sobre todo porque es limitada, tiene necesidad de corrección, puede caer en el pecado, pero Dios le quiere salvar. Y entonces podemos decir que desde el corazón mismo de Dios estaba prevista esta Pascua, es un plan. Esta Pascua, esta festividad de la Pascua, sobre todo en el contexto del mundo hebreo, comienza básicamente desde el punto de vista histórico con el Éxodo. Es decir, el momento en que Dios llama a un líder, a Moisés, para que saque a su pueblo, este pueblo que estaba en la esclavitud, y que pasa a ser de no pueblo en el sentido de tener la negación del ser de la persona, porque eran como no personas, eran esclavos, podían ser muertos, podían ser sometidos a procesos de injusticia, eran simplemente mano de obra barata del faraón para construir dos ciudades, Ramsés y Pitón, pero fueron elegidos por Dios, este pueblo esclavo, para convertirse en el pueblo de Dios, en el pueblo elegido. Y ellos comienzan un proceso. Y este paso, precisamente significaba ya con esa noche en el que pasa, digamos, el ángel de la muerte, y ellos tienen que rociar las jambas de las casas con sangre de cordero para que no pase por las casas de los hebreos, y de esta manera se conservaban los primogénitos hebreos. Y luego el paso también por el mar de las cañas. Nosotros decimos erróneamente mar rojo, pero en realidad es mar de las cañas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay ahí, digamos, este cáñamo, esta planta que florece en el entorno. Y mar de las cañas. Tenían que pasar. Este pasaje, este paso, es como significar el paso de la muerte a la vida. Es decir, el no ser pueblo realmente, o pueblo esclavo de Faraón, para ser pueblo. Por eso que al pasar el mar, Dios firma su primera, digamos, convenio, su primera alianza con este pueblo, y le dice, yo soy tu Dios y tú eres mi pueblo. Entonces Israel ya no es más un siervo del faraón, sino que sirve a Dios. Y por eso van al desierto, faraón le permite en principio, luego sí, como que se arrepiente, quiere volver a esclavizar al pueblo, pero Dios ya no le permite. Después de todas los 10 signos que realiza, para que este pueblo pueda definitivamente salir y emigrar, digamos, de este país de esclavitud. Y van camino a la tierra prometida.
Y aquí tenemos la primera Pascua, que quiere decir precisamente paso, pasja, es decir, paso de la muerte a la vida, paso de la esclavitud a la libertad, paso, digamos, de la opresión a la salvación, a la liberación. Entonces este proceso es continuo y reiterativo porque hay ya un código de la alianza que resguarda esta situación. Y va a haber, digamos, luces y sombras a lo largo de este camino, que van a ser 40 años. Tenía que haber durado 11 días, pero duró 40 años, precisamente por el pecado de Israel. Deuteronomio capítulo 1, verso 2, dice que el monte Sinaí, donde ellos estaban en el Horeb, hasta Kadesh Barnea, solamente queda 11 días. Pero tardó 40 años, según el libro de los Números, capítulo 13 y siguientes, por el hecho de que Israel, dudó de Dios, quiso retornar a la esclavitud. Es decir, la conquista de la libertad tiene un alto precio. ¿Por qué? Porque hay que pagar con sudor y lágrima también la conquista de la libertad. Del mismo modo, el retorno a la esclavitud tiene un alto precio, porque es sometimiento de nuevo al régimen, al régimen del faraón, de un amo mundano, digamos, ¿verdad? Y esto va a ir evolucionando poco a poco ya en la organización del pueblo, poco a poco, la institución del sacerdocio. Luego tendremos en Jeremías, por ejemplo, se avisora una nueva alianza, porque esta primera ley, este primer pacto se cifró, se selló en piedras, en las tablas de la ley, 2 tablas de la ley, que se resguardó en un cofre sagrado por mucho tiempo. Luego Dios dijo, ya no escribiré en tablas de piedra el compromiso, la alianza con mi pueblo, sino en los corazones, en los corazones. Y esto ya, digamos, estaba profetizando lo que se venía. Y efectivamente viene Cristo y va a traernos Él la nueva y definitiva alianza, el nuevo código. Por eso que en el momento de la Eucaristía Él va a decir, este es la copa, el cáliz de la nueva alianza, nueva y eterna al mismo tiempo, que será derramada por ustedes. Entonces aquí tenemos una nueva alianza, tenemos un nuevo éxodo. Pero el verdadero y último éxodo, hacia donde apunta todo, porque la Eucaristía va a ser, digamos, de alguna manera, una prolepsis, un adelanto de la Pascua, porque la Pascua va a ser la muerte de Jesús hacia la resurrección. Entonces lo vamos a tener precisamente cuando Jesús resucita al tercer día según las Escrituras. Ahí Él pasó de la muerte a la vida. Pasa de la muerte a la vida para, digamos, experimentar ese éxodo fundamental de este enemigo tan grande, tan gigantesco, que nosotros los hombres no lo podemos vencer. San Pablo dice en la carta a los Corintios, en la primera carta del capítulo 15, el último enemigo en ser vencido será la muerte. Y el pasaje de la vida a la muerte es la resurrección. La resurrección es, digamos, la puerta de entrada a la vida eterna en comunión con Dios. Y esa es la Pascua. Esa Pascua que Cristo ya experimentó es la Pascua que también nosotros anhelamos. ¿Por qué anhelamos? Porque Él nos prometió y porque Él nos asegura de que si nos mantenemos coherentes en nuestra fe, en nuestras obras, en este mundo, en esta historia, en este escenario humano, también resucitaremos con Él, experimentaremos también nuestra Pascua. Y digamos que también durante nuestras vidas tenemos pequeñas muertes y pequeños éxodos, pequeñas resurrecciones que ya son de alguna manera el anticipo. Momentos de gozo, momentos de alegría, momentos de libertad que tenemos y que experimentamos. A veces parece como que quiere haber una involución. De nuevo Dios nos encamina por ese camino del éxodo para experimentar nuestra propia Pascua. Por eso que yo solo decía a la gente, no tengan miedo a la muerte. Fíjense que San Francisco de Asís nos dice, hermana muerte, porque la muerte es el éxodo, es la puerta de salida de esta vida y la puerta de entrada a la vida definitiva, a la Pascua eterna. Entonces ese es el paso que tenemos que experimentar. Y pienso que también en este tiempo litúrgico tenemos que experimentar esa Pascua a través de la reconciliación, a través del perdón, reflexionando sobre nuestra libertad interior, sobre nuestras prisiones también que tenemos que ir dejando, de tal manera que como hombres libres,
podamos experimentar esa Pascua. Cristo dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Solo Cristo puede ayudarnos a experimentar la verdadera Pascua. Y es interesante que justamente este tiempo litúrgico que hemos vivido recientemente y recordado el Jueves Santo y los días anteriores también en las lecturas, que Él subió a Jerusalén para celebrar la Pascua. Sí. Y une con la nueva Pascua del Nuevo Testamento. Sí, exacto. Así mismo es. Es decir, nosotros desde el principio notamos que la familia de Jesús, José, María y Jesús, es una familia piadosa. Ya tenemos la noticia de que cuando era niño fue presentado al templo. Luego también tenemos el dato de San Lucas de que él cuando era adolescente estaba en el templo en tiempo de Pascua hablando con los doctores. Es decir, es una familia piadosa que cumple, digamos, la ley. Ahora, dentro de ese mismo esquema, él rebautiza, digamos, le da un nuevo significado a la Pascua. Como a todas las cosas, lo mismo respecto al templo hemos visto en los domingos anteriores como él habla del nuevo templo. Destruid este templo y yo lo reconstruiré en 3 días. Y estaba hablando del templo de su cuerpo. Es decir, una redimensiona. Lo mismo, la Pascua hebrea en este sentido es superada con la Pascua de Cristo. ¿Por qué? Porque la Pascua no va a ser simplemente la recordación de la salida de Egipto, de la esclavitud, para experimentar la liberación en la tierra prometida, sino va a ser el pasaje de esta vida a la vida definitiva. Es la resurrección. Y en este sentido, también nosotros tenemos que encaminar nuestra vida en este sentido, es decir, en pequeñas resurrecciones que tenemos que ir experimentando, como preparando la definitiva resurrección. Y es Jesús el que nos plantea, por lo tanto, a superar nuestros códigos. Anteriormente, en el Antiguo Testamento, pues ellos se regían por los 10 mandamientos, y Cristo no los va a abolir, es decir, al contrario, los asume, pero nos presenta ahora el Sermón del Monte. Es decir, una superación, es decir, un nuevo régimen, un nuevo código de santidad. El antiguo código de santidad estaba basado en prescripciones, en prohibiciones rituales, en cumplir esto, no cumplir aquello. Había 613 mandamientos que se habían establecido que era casi imposible cumplirlo. Y él dice, no, el nuevo régimen que yo traigo es un solo mandamiento de nuevo. Amar a Dios y su contraparte, que es en realidad un solo mandamiento, pero es simplemente la otra cara de la misma moneda, amar a Dios y al hermano como a uno mismo. Es decir, el amor a Dios se verifica en el amor al hermano. Y entonces él sintetiza, facilita, porque en realidad él hace el trabajo más grande. Nosotros simplemente le seguimos. No es fruto ya, digamos, de un simple esfuerzo humano, como pensaban los fariseos, los escribas, sino que es Cristo el que da ese paso derramando su sangre para que esa sangre derramada sirva realmente de redención, de reconciliación con Dios, y así experimentemos también nosotros con Él y a través de Él nuestra propia Pascua. Excelente cátedra abierta, como siempre, del Padre César Neri Villagra. Vamos a una pausa y después de la pausa vamos a abordar con mayor profundidad el tema de la resurrección y sus consecuencias prácticas también en la vida de la Iglesia y en la vida de cada uno de nosotros. Pausa. Hoy estamos de fiesta en la Iglesia, en el mundo cristiano, porque estamos celebrando la Pascua de Resurrección. Cristo ha resucitado, aleluya, aleluya. Hago un breve paréntesis para saludar a nuestro compañero Ignacio Medina, que se está recuperando en su salud, y esperamos que en los próximos programas ya pueda reintegrarse plenamente como co-conductor de este espacio en comunión contigo, querido Ignacio, y con tu familia también, ¿verdad? Tenemos como invitado hoy presbítero doctor César Neri Villagra Cantero, él es doctor en Biblia, que en estos casi 17 años de programa, en realidad,
ayer, no sé cuántos años ni cuántos programas, y vamos a cuantificar eso, su disponibilidad, siempre que agradecemos, Padre César. La resurrección es un tema que decimos es lo central en nuestra fe. Y San Pablo es el que de alguna manera pone mayor énfasis en eso, ¿verdad? Pero en los evangelios se habla de la vida eterna en Cristo. Yo soy la vida, dice el Señor, ¿verdad? Pero no es tan fácil entender el tema de la resurrección. ¿Qué dice la Biblia sobre eso? ¿O qué puede entenderse a partir de la palabra de Dios sobre el tema de la resurrección? Sí. Yo pienso que señalaste un punto muy importante, Roque, el hecho de la dificultad de la comprensión. De hecho, pienso que tanto los evangelistas, Lucas como Marcos, señalan, también Juan, que son los textos propuestos en este tiempo pascual, señalan esta incomprensión de los discípulos. Por ejemplo, los caminantes de Emaús no entienden lo que pasó. Necesitan la hermenéutica de Jesús para que Él les explique las Escrituras y puedan ellos entender. Y le reconocieron después al partir el pan. Hay una penumbra, digamos, en la comprensión de los discípulos. Lo mismo es que también en Marcos, que decía, ellos no entendieron a qué se refería. Dice, se repite. María también Magdalena, que en San Juan, por ejemplo, se acerca para llevar los aromas, los perfumes al cadáver de Jesús, se encuentra con un personaje vestido de blanco, presumiblemente es un ángel, evidentemente, vestido de blanco, pero el color blanco siempre es un color simbólico del cielo, del más allá, de la resurrección, vestido de blanco, que le dice, Él no está aquí, Él ha resucitado. Entonces ellos se sorprenden, van y cuentan, pero asombrados, como si Cristo no les hubiese anunciado. Cristo les anunció. Y hay un elemento muy importante en el camino a Jerusalén, según el relato de San Marcos. Entonces se nota, yo me he fijado nomás que Cristo 3 veces repite que Él va a Jerusalén para ser entregado, ser ajusticiado, ser torturado, morir y resucitar. Lo dice 3 veces. Pero esto de resucitar, Pedro, por ejemplo, se rehúsa a aceptar esto porque da la impresión de que ellos tienen en la mira un reino mundano, humano. De hecho, también Santiago y Juan, que quieren estar a la derecha y a la izquierda. Pero en ningún momento ellos le preguntan qué es eso de la resurrección. ¿Por qué razón? Desde mi punto de vista, ¿por qué? Porque está asociado aquí con la muerte. Cuando ellos se preguntan y se cuestionan sobre el tema de la resurrección, después de la transfiguración. Porque cuando ellos bajan del monte de la transfiguración y ellos han experimentado ahí un acontecimiento único, yo pienso que la transfiguración, los entendidos dicen, es una prolepsis de la resurrección. Es decir, es un ensayo, un gustar de la resurrección. Porque ellos suben en el monte, lleva solamente a 3, a Pedro, Santiago y Juan, Pedro y los 2 hermanos Zebedeo, y ahí se transforma delante de ellos, se vuelve su rostro brillante como el sol, dice San Lucas, su vestido tan blanco como ningún batanero en el mundo puede blanquear, es decir, es algo divino, algo luminoso que escapa a toda categoría. Y Pedro sale y dice, que bien estamos aquí. Claro que Jerusalén significaba ir a morir. Y sale una voz entre las nubes y dice, este es mi hijo amado, a él escúchenle. Entonces Pedro dice, hagamos 3 chozas, una para Moisés, otra para Elías y otra para ti, le dice a Jesús, como una especie de deseo de instalación. Hay tereíjico, ahí están muy contentos ahí, ya no quieren bajar, no quieren ir ya a Jerusalén a morir. Y ahí después de esta experiencia, porque Jesús le dice, no cuenten esto a nadie, y hasta que yo resucite, le dice, en la bajada ya en la ladera del monte. Y ahí ellos, entre ellos, porque aún no se animan a decirle a Jesús, y ahí se preguntan entre ellos, ¿qué es esto de la resurrección? Ahí se plantean, pero después de una experiencia de gozo, no aquellos anuncios que están asociados con el martirio. En esa experiencia de gozo dice, pues gusto y tengo que llevar. Entonces, va, esto con resurrección. Pecha también a la resurrección allá. Entonces, ahí ellos empiezan a formularse esto porque es una novedad.
Se habla de los justos, se hablan de la muerte. Empieza ya en los libros de los Macabeos, por ejemplo, en el profeta Ezequiel se habla de los huesos secos que reviven, que se reprueban de nervios, de células, como figuras remotas. Y en el libro de los Macabeos se habla también de los justos, de que hay un lugar para los justos. Es decir, hay unos prolegómenos que se van ensayando en el Antiguo Testamento como profecías, como adelantos, pero así como lo anuncia Cristo, el volver a vivir de una manera definitiva e imperecedera es única. Tenemos casos de vuelta a la vida, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, de gente que ha muerto. Por ejemplo, Eliseo ha hecho este milagro al hijo de la viuda de Sarepta, por ejemplo. Y también en el Nuevo Testamento tenemos la hija de Jairo, tenemos Lázaro, Pablo también, varios, como 6 casos de vuelta a la vida tenemos. Sobre todo el caso de Lázaro es más emblemático por el hecho de que él muere y cuando viene Jesús llega un poco tarde, según lo que ellos dicen. Si hubiese estado aquí mi hermano no hubiese muerto. Y el cadáver ya olía, dice 4 días ya tenía de muerto. O sea que ya estaba en un proceso de descomposición. Y entonces él, ¿qué dice? Lázaro, sal fuera. Es decir, Lázaro vuelve a vivir. Y esto evidentemente escandaliza. ¿Cómo puede ser esto? Y los judíos también es algo increíble. Y muchos ahí creyeron en Jesús porque puede revivir a un muerto. Pero al mismo tiempo él ahí firma su sentencia de muerte porque desde ahí empezaron ellos, bueno, este es algo diferente. Este no va a liquidar nuestra religión. Entonces ellos planificaban matarle ahí, los judíos. Sin embargo, los otros estaban felices y contentos. Un muerto puede volver a la vida. Pero es interesante que esta muerte de Lázaro y vuelta a la vida no es resurrección. Tampoco es reanimación. ¿Por qué? Porque Lázaro volvió a la vida para volver a morir. Entonces no es resurrección, es un retorno a la experiencia de la vida humana, mundana, histórica. Y no es reanimación porque la palabra reanimación es un vocablo médico moderno que no se aplica a un acontecimiento, digamos, del carácter fenomenológico y teológico de lo que significa la resurrección, la anastasio, que quiere decir volver a vivir y definitivamente como Jesús. Entonces se constituye el retorno de Lázaro a la vida en signo de la resurrección de Jesús. Es el último signo, el 7º signo del Evangelio de San Juan, llamado el Evangelio de los signos. Eso es un prolegón, un adelanto de que el Señor tiene poder sobre la vida y sobre la muerte. Y nos delinea, digamos, cómo sería el estado futuro, que Él tiene poder sobre la vida y una vida imperecedera. Boecio es un pensador, o sea, digo por el hecho que ya del siglo antiguo, de la edad antigua, de la época romana, casi medieval, Boecio, que definió la resurrección. Y cuando a él se le dijo, ¿cómo puedes definir Boecio? Pues definía las cosas, que es la vida eterna, que es la salvación, definía él. Y entonces él decía, la vida eterna es, en latín definía él y decía, interminabilis vitae tota simul et perfecta possessio. Es decir, es la posesión de una vida interminable, totalmente poseída y totalmente simultánea. Así define él. Pero claro, ¿cuál es el problema de la definición de Boecio? De tinte filosófico, en el sentido de que es desde una perspectiva temporal. Sin embargo, desde nuestra perspectiva bíblica, la resurrección y la vida eterna, porque la resurrección es el inicio, digamos, de la vida eterna, tiene que ver con la comunión con Dios. Es decir, el entrar en comunión con Dios. ¿Cómo será exactamente? No lo sabemos. San Pablo lo que nos dice es que es un cara a cara con Dios. Entrar en la lógica de Dios. Por eso que es importante que nosotros vayamos ya resucitando, entre comillas, preparando los ladrillos del edificio de la resurrección. ¿Y eso cómo podemos hacer? Y resucitando cada día. ¿Y cómo resucitamos cada día? Y a través del servicio, a través del amor, a través de la entrega, a través de nuestras acciones sociales y comunitarias. Por eso es interesante que en la liturgia del domingo pasado se hablaba de la gloria. Voy a entrar en mi gloria. ¿Y por qué Jesús sufre tanto que va a entrar en tu gloria? Sentía, dice él, un pavor. Siento pavor, aleja de mí, como en el huerto de Getsemaní, el texto de San Juan. Y porque la gloria se refiere a la cruz. Se refiere a la cruz. La resurrección va a ser una consecuencia. Cuando yo sea levantado en lo alto, dice. Y eso repite 3 veces en San Juan.
¿Por qué? Porque es la entrega generosa por los demás lo que nos da el acceso, lo que hace que nosotros imitemos realmente a Cristo y por lo tanto, al morir con Él de esta manera, en el servicio y en la entrega por los demás, también resucitamos con Él. Es lo que dice San Pablo después. Si nosotros morimos con Cristo y morimos en Cristo, resucitaremos con Cristo y en Cristo. Entonces, esta es la resurrección. El tomarnos de Cristo para ir donde Él está, porque Él dice, mi servidor estará donde yo esté. Ahí donde esté yo estará mi servidor. Por tanto, es imitar la vida de Cristo. Esa ya es una vida resucitada. No despojarse del hombre viejo, seguir las antiguas costumbres, la corrupción, la deshonestidad, la falsedad, la hipocresía, la maldad, es muerte segura. La resurrección tiene que ver con la verdad, con el amor, con la entrega, con el servicio, con la humildad, con todo aquello que es pequeñez. El Salmo 131 aquí se aplica perfectamente. El Salmo 131 dice el israelita que reza y dice, Señor, yo no tengo pretensiones mayores, no tengo pretensiones que superan mi capacidad, porque yo soy simplemente como un niño en brazos de una madre. Señor, ayúdame. Entonces, esta humildad, que es la base del servicio, del amor a los demás, está en el fundamento de una vida resucitada. Y si no construimos esta vida resucitada, construimos una vida temporal que va camino a la muerte definitiva. Con ese mensaje, muchas gracias, Padre César Neri Villagra. Como siempre, brillante, es como para sentarse a escuchar. Discúlpame la comparación, ¿verdad? Salvando las distancias, obviamente, como cuando María se sienta a los pies de Jesús a escuchar. Entonces, porque se aprende realmente. Muchas gracias, feliz Pascua de Resurrección nuevamente. A la teleaudiencia también, muchísimas gracias. A vivir esta Pascua, así como el mensaje que nos acaba de dejar nuestro invitado, el Padre Villagra, en el día a día, en el amor que es fuente de vida.